Su nombre es sinónimo de elegancia y saber estar, un porte que no todas tienen a pesar de las muchas imitadoras que le han salido. Ella se define como una mujer conservadora y muy católica. Pitita Ridruejo, todo un símbolo de las fiestas y de la jet set española, visita esta noche 12 hombres sin vergüenza. ¿Qué tal, Pitita? Muy buenas noches. Hola. Bienvenida aquí al programa, un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, lo mismo digo. Lo de Pitita, ¿de dónde le viene? Porque usted se llama Esperanza, ¿no? Pues mira, me alegro que me lo preguntes. Viene de José María Pemán. Hace muchísimos años. Yo era compañera en el colegio de Cristina Pemán, hija de José María. Y José María era una persona adorable, encantador, cariñosísimo. Y íbamos mucho a su casa. Y entonces a él le extrañaba también que a mí me llamaran Pitita, porque él era andaluz, la Virgen de la Esperanza es de Sevilla, una maravilla, y llamarme como ella, Esperanza, y luego ponerme Pitita, pues a él le parecía pues, que no pegaba mucho. Y entonces él me hizo un pequeño versito que decía: ¿por qué te llaman Pitita si tu nombre es Esperanza, que es palabra tan bonita? Y tenía toda la razón. ¿Por qué me llaman Pitita? Pues me siguen llamando Pitita y fíjate si ha pasado tiempo. Pero es una tontería lo de Pitita, francamente. A mí me gusta Esperanza y me gusta Macarena, que Macarena es Esperanza, y me gusta María de la O, que es precioso y que también es Esperanza, pero me llaman Pitita. Bueno, pues ya, esa es la historia. Aclarado queda. Sí. Vamos al lío, póngase en situación. Ay, Dios. Se abre el telón y aparecen Pitita Ridruejo y Carmen Lomana entrando en un todo a 100. Carmen Lomana, pues... Entrando en un todo a 100, ¿eh? Para que lo vea. En un todo a 100. ¿Cómo termina la escena? ¿Qué ocurre? Pues gana Carmen Lomana, gana seguro Carmen. ¿Pero qué compra? ¿Qué se lleva, no? Pues ella se compra unos trajes preciosos que le hacen muy buena facha y que le favorecen mucho, lo que se dice glamurosos, y se peina muy bien, con un pelo rubio precioso, y aparte de todo es muy simpática, es francamente simpática Carmen Lomana. Y a mí me hizo una entrevista. Y fue una entrevista que me gustó mucho, vino a casa a hacérmela y quedó muy bien la entrevista. Y bueno, pues a mí es una persona que me parece muy bien y que la admiro mucho, una vida interesante, además es muy culta, en fin, una persona pervene. Rita, por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hablando de glamour, tengo entendido que la mismísima reina de Inglaterra le invitó a usted a merendar. Y creo que hubo alguna anécdota por ahí. Sí, muchas, sí. Si me puede contar una o cómo fue esa experiencia. Bueno, pues mire, primero la conocí a la reina de Inglaterra, mi marido y yo la conocimos por primera vez en casa de una pareja súper encantadora, que desgraciadamente ninguno de ellos está ya con nosotros, que fueron los Jaipur. Ella además una mujer muy inteligente, él fue un gran jugador de polo y murió precisamente jugando al polo. Y anécdotas, bueno, anécdotas sobre todo con la reina, porque la reina de Inglaterra es de las personas que yo más admiro. Yo no tenía una ligera idea de lo que era la reina de Inglaterra, pero por lo que había oído me parecía que era una mujer muy seca, una mujer un poco dura. Bueno, cuando la conocí, todo esto se me vino abajo, es cariñosísima, no estuvo viviendo nada menos que 3 días con ella en el castillo de Windsor. Y eso ya es impresionante, porque entrar a ese castillo, estarte esperando allí pues unas damas de la reina para la mujer y para mi marido pues unos señores, y luego nos llevaron por ese inmenso castillo a nuestra habitación, que nuestra habitación no era nuestra habitación, era una gran suite. Y en esa gran suite maravillosa, de la época, todo maravilloso, pues había 2 dormitorios. Y como son muy precisos los ingleses,
nos explicaron que aunque viéramos los dormitorios, pues que si queríamos dormir en el mismo, perfectamente podíamos hacerlo. Entonces, en fin, una serie de cosas así muy curiosas. Luego, esa noche teníamos una cena, una de las damas me preguntó a mí qué traje se va a poner, me habían deshecho ellas las maletas y me los habían colgado, nos habían dicho con anticipación las cosas que iban a suceder durante esos días y yo llevaba los trajes adecuados a lo que ellas me habían dicho y me dijo una de las damas, ¿qué ha pensado ponerse usted? Digo, pues esto. Y me dice, no, esto no, esto. Ah, no, lo que usted me diga, esto, lo que usted quiera. Pero todo el mundo encantador, por supuesto. Y, pero pasaron muchas anécdotas, porque me acuerdo que una cosa que nos habían dicho para preparar esta entrada en Windsor fue que no podíamos llevar ningún regalo, que a la reina no se la podía regalar nada y que a la reina tampoco se le podía hablar así de entrada, había que esperar a que ella te hablase. Y bueno, pues yo de todas formas, como yo era amiga de su hermana Margarita, que era encantadora, un sol de persona, Margarita me había dicho, no hagas caso, a mi hermana cómprale unos bombones que se llaman Black Forest, que están en tal tienda, porque le encantan, y tú se los das sin que te vean, y te lo va a agradecer mucho porque le gustan mucho esos bombones. Total que yo compré los bombones, los puse en una caja muy mona y me los llevé. Entonces cuando la reina nos invitó a merendar, pues me dijo de repente, ay, hay unos bombones que se llaman Black Forest, que debería usted de probarlos, porque no sabe usted, son deliciosos y tal. Y entonces dije yo, pues los puedo probar ahora. Y si vuestra majestad quiere, también se los doy a probar, porque los tengo en mi cuarto. Bueno, eso le hizo mucha gracia. Dice, pues vete a buscarlos. ¿Por qué no me los has traído? Dije, porque me habían dicho que no recibía regalos. Bueno, ella encantadora. Pitita, muy buenas noches. Hola. Le voy a preguntar sobre las apariciones de Fátima. Una de las niñas, Lucía, sí, le preguntó a la Virgen por una niña que había fallecido recientemente. Sí. La respuesta de la Virgen fue que esta niña estaba en el purgatorio hasta el fin del mundo. Ahí va. ¿Qué sentido tiene esta respuesta incluso para un creyente, que una niña esté en el purgatorio hasta el fin del mundo? Pues no lo sé. Primero puede haberle dado Nuestra Señora una contestación a la niña. La niña la ha podido decir mal, o sea, contestarla mal. La realidad es que el tema de las apariciones para mí es importantísimo. Y yo lo he estudiado mucho y durante muchos años y he encontrado muchas cosas como lo que tú me dices, por ejemplo, de que la Virgen ha podido decir que estará hasta el fin del mundo, que yo no lo encuentro muy creíble en este tema, porque ¿quién habla de fin de mundo? ¿Cómo se sabe del fin del mundo? ¿Qué es la eternidad? En fin, son cosas que hay que estudiarlas despacio y ver el contexto que hay y puede que tenga un significado pues que dicho en aquel momento significase una cosa diferente. Con las apariciones, ahora por ejemplo está sucediendo en España una cosa maravillosa, que es que la aparición que hay aquí al lado en el Escorial, pues hemos tenido el privilegio de que el cardenal Rouco nos ha permitido hacer una ermita en el lugar donde aparece la Virgen. Y esta ermita se está haciendo ya. Pitita, con respecto a esta aparición, a la del Escorial... Perdona que me ponga esto porque sí, por supuesto. Me han operado de los ojos. Está estupenda así también. Y la luz... Le molesta un poco, molesta, no hay ningún problema. Con respecto a esta aparición, a la del Escorial, le quería hacer yo mi pregunta, porque hay gente
que dice que se está utilizando un poco como beneficio, que se está haciendo un poco de negocio alrededor de esta aparición aquí en el Escorial. Incluso familiares de gente que está metida en esta fundación y tal, que han declarado que se quedan con los bienes familiares y tal. Sí, creo que conoce usted el tema bastante bien. Perfectamente. Entonces quiero que nos dé un poco su opinión acerca de estas personas que... Y conozco al señor que ha sacado este tema completamente falso. Es un señor que se apellida Bueno. Y el señor Bueno está organizando una buena también. Porque apareció en el Escorial hace unos años diciendo que habían sustraído, no sé ya ni hablar, que habían a su hermano, que lo habían secuestrado, que él tenía un hermano llamado José Luis, sí, y que lo habían secuestrado para quedarse con su dinero, con lo que él tenía personal. Y claro que eso era una injusticia terrible porque el hermano se lo había prometido a él y él consideraba que lo de su hermano era suyo, que no era del Escorial. Yo pedí que la televisión se lo preguntase al hermano, y el hermano, delante de todos los que había en el Escorial, que eran muchísimas personas, dijo que no, que él estaba en el Escorial porque le gustaba vivir una vida comunitaria con gentes que allí se han reunido familias, se han reunido, tienen, en fin, toda clase de vida, pero muy religiosa. Chicas, jóvenes, sacerdotes, hay muchos. El Escorial hoy en día es una cosa maravillosa y sobre todo con la tranquilidad nuestra de saber que nos han dado ya el permiso de tener esta iglesia. Se dice misa allí todos los días, se dice el rosario y hay una vida santa. Y todas estas cosas que inventan estos grupos de personas es solo para dañar al Escorial. Se acaba de morir la vidente. La vidente era una mujer extraordinaria. Doña Amparo Cuevas, ¿no? Doña Amparo Cuevas. Doña Amparo Cuevas, que yo la conozco desde el año 81, porque era una chica de servicio, una asistenta en casa de un matrimonio que todavía viven. Y esta mujer un buen día se dio cuenta de que tenía estigmas. Y ella no quiso que lo supieran sus jefes porque pensaba que igual se asustaban y la echaban. Pero un día que iba a comprar pan en la propia panadería, empezaron los estigmas a brotar y ya se enteró todo el Escorial de que esta mujer tenía algo que no era algo espiritual, algo que no era normal. Y desde entonces empezaron ya las apariciones, empezaron ya a acudir gente, a haber muchas conversiones. Y lo de este señor que surgió diciendo que le habían robado la herencia de su hermano, pues está dando un fruto, desgraciadamente, malísimo, porque no es verdad. Se puede probar que no es verdad. Y sin embargo, él continuamente va allí a volver a recitar todo esto de que le han quitado su fortuna. Es todo falso. Pitita, ¿qué tal? Vamos a aparcar por un momento esas apariciones marianas y vamos a ver un tema mucho más frívolo, si se puede decir así. Me gustaría preguntarle si ha cambiado la jet set española, esas fiestas a las que usted acudía, no sé si se parecen en algo a las actuales, y me gustaría proponerle pues, una especie de juego. Yo le voy diciendo unos nombres y usted me dice, con un sí o un no, si les considera celebridades, ¿vale? Por ejemplo, Carmen Martínez Bordiú. Sí. Alessandro Lecchio. Sí, sí, sí. Paquirrín. Sí. Duquesa de Alba. Muchísimo. Belén Esteban. Ay, la quiero muchísimo. Yo, una vez que fui allí a uno de sus encuentros, y bueno, encantadora conmigo, me dio su teléfono, dulcísima, encantadora. La quiero mucho, me parece muy buena chica. Y por último, por ejemplo, Pocholo. Uy, Pocholo es al que más quiero. A Pocholo y a su cosa esta.
La mochila. A Pocholo se puede decir que le he visto nacer. Tengo una foto de Pocholo que me dio su padre, que su padre era todavía más simpático que Pocholo. Su padre es José María, es un hermano del Marqués de Villaverde. Y su padre era muy guapo, como Pocholo, que es guapísimo. Pero es que Pocholo, o sea, Pocholo y su padre, por supuesto, pasábamos los veranos juntos en Marbella. Y Pocholo era simpático, gracioso, buena persona. Todos celebérrimos. Respondido. Respuestos. Uy. Pitita, yo te quería dar una sorpresa y ponerte una pequeña canción que me han dicho que te gusta. Hoy va. Ay, sí, me gusta mucho. ¿Quién te lo ha dicho? Pajarito. Sí. ¿Por qué te gusta, Pitita? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te recuerda? Pues no sé por qué Pamplona. No sé por qué, a lo mejor no tiene nada que ver con Pamplona, pero yo en Pamplona... No mucho, no mucho. El ole ole más con Andalucía, ¿no? Sí, sí. Pero es que yo la oía en Pamplona. Yo la oía en Pamplona, no sé por qué, pero me recuerda a Pamplona. Y Pamplona me encanta, o sea que todo bien. Buenas noches, Pitita. Hola. Usted ha sido pintora, escritora, conferenciante, casi diplomática, No, casi no, diplomática 15 años. Totalmente. Sí. Yo le quería... 15 años fuera de España, que eso es una cosa que duele muchísimo. Y yo entiendo mucho a las personas que viven tanto tiempo fuera de España, que sientan esta nostalgia. Yo no podía, yo tenía que volver a España, a ver a mi madre, por lo menos. No. Sin embargo, habrá gente que la vea esta noche y a lo mejor no la conoce. Me gustaría preguntarle exactamente con qué faceta de su vida, de las múltiples que ha tenido, es con la que se siente usted más identificada. En estos momentos me siento identificada con mis nietos. Tengo 6 nietos. Bueno, tengo más de 6 nietos. Tengo 8 nietos. Y me siento muy significada con todos ellos. O sea, mi vida hoy en día, pues es que de repente cuando llego a casa, como vivo con algún nieto en el último piso, pues lo primero que hago es ir a ver a mis nietos y, no sé, se ha centrado en ellos. Y yo misma me he sorprendido. Me he sorprendido de lo que se quiere querer, de lo que se puede querer a un nieto. Para mí son hijos, total, y me deshago con ellos. O sea, todos los días tengo que ver alguno, por lo menos, ¿no? Me encantan, sí. Pitita, ahora que hablas de tu familia, has mencionado antes a José María Pemán, un gran escritor. Sí. A mí tu apellido enseguida me evoca a Dionisio Ridruejo, otro gran escritor. Sí. Dionisio además tuvo una evolución ideológica muy marcada. Sí. Él empezó en la Falange y acabó casi lindando con la socialdemocracia en los tiempos de la transición. Sí. En casa, en la familia, ¿cómo se ve la figura de Dionisio? Pues muy bien, le queremos muchísimo. Mi padre le quiere muchísimo. Mi padre es primo de él. Y yo recuerdo de pequeña de ver mucho a Dionisio por casa. Bueno, lo que siento, y lo he pensado muchas veces, es no haber sido yo más mayor, para haberle podido, no sé, pues tener con él conversaciones interesantes. Y él era un hombre era un gran poeta. No sé, para nosotros es un orgullo. Y luego, sobre todo, que yo me enteré que se portó muy bien con mi padre en una determinada circunstancia. Y lo único que siento de Dionisio, pues es que le vi algunas veces, pero no tuve con él amistad, no tuve, porque yo era muy niña, claro. Pitita, por aquí. Cambiando de tercio, yo quería preguntarte por algo más íntimo, y es aún más íntimo que la familia, que es ¿cuál ha sido el gran amor de tu vida? Mi padre me estropeaba a todos. Pitita, buenas noches. Hola. Hablando un poco de la realeza, hace 15 años de la muerte de Lady Di, usted asistió al matrimonio con el príncipe Carlos. Sí. ¿Alguna anecdotita de aquel enlace? Figúrese, tantas. Pues lo primero de todo es que el traje era feísimo, la verdad.
Una pena, porque yo la tenía cariño a Lady Di, porque era un encanto. Para empezar, era guapísima, había muchas cosas sobre ella, ¿verdad? Había muchos comentarios, unos la adoraban, otros no la adoraban. A ella se la veía una mujer muy triste, y ya cuando conocías un poco el porqué de esa tristeza, de que su marido pues tenía más que... Sí, estaba bien rodeado. Y claro, pero desde antes de la boda, ¿verdad? Parece que es demasiado. Y luego ella hizo alguna tontería en el sentido de que por la televisión empezara a decir que sí, yo también no sé qué, que si cuernos, que si no cuernos. Mal. Ella se salía un poco de lo que debería de ser, pero él se había salido más que ella, porque él la sacaba por allí. Bueno, aquello fue un desastre. Y es una pena porque era muy simpático Prince Charles y era muy atractivo. Eso que dicen que era feo, no era feo. Era un hombre muy atractivo, pero lo hicieron tan mal los dos que fue una pena. Y los chicos estupendos, y ella ahí se metió la pata por todas partes. Pero la que requete importante, como tú me preguntabas, y la que a mí me pudo conmigo en todos los sentidos, fue la reina. La reina, que yo había oído decir, uy, ya verás, qué antipática, qué seca. La reina llena, con un gran corazón. Bueno, ya estaba contando yo que nos convidó a pasar un fin de semana con ella en Windsor, y eso no lo podré olvidar en mi vida, porque aparte de lo que conté, de los que demuestra su simpatía cuando dijo, anda, tráeme los bombones, porque no voy a poder yo tomar bombones, y tal y cual, completamente natural, ¿no? Y luego otra cosa que me hizo mucha gracia fue que estábamos así viendo desde una ventana, estábamos viendo el jardín, y le digo, ay, vuestra majestad juega al golf. Dice, sí, sí, mira, aquí tenemos nuestro golf. Y me enseña un golf desde la ventana, y dice, es hasta allí, no sé qué. Y digo yo, ¿cuántos hoyos tiene? Y me dice, 18. Y yo ahí ya vi que la cosa fallaba, porque ahí no había 18 hoyos. Y yo digo, 18, ay, pues qué barbaridad, pues, pues llegará muy lejos. Y dice, bueno, en realidad solo tiene 9 hoyos, pero lo jugamos 2 veces y ya son 18. Y luego nos llevó a la biblioteca, que era maravillosa, y allí había un libro español y un libro filipino, porque mi marido era embajador de Filipinas. Y estaba llena de incunables. Ella había buscado los libros, ella me leyó unos párrafos en español, en un español bastante bien, y todo era así. Y luego, por ejemplo, para la cena, porque había invitado muy poca gente, y para la cena a mí me puso al lado, pero eso fue el marido, que el marido es también encantador, aparte de guapo, que es guapísimo, es encantador. El marido me puso al lado del ministro de estudios, porque sabía que yo tenía un hijo que iba a trabajar allá, en Inglaterra, y quería que él me orientara. Pues eso, un detalle impresionante. Ella, rodeada de sus perritos, tenía a mi marido cenando al lado de ella, y ella le daba a los perritos comida y le decía, no se lo digas a mi marido. O sea, muy humana, muy bien. A lo largo de su vida habrá tenido que lucir infinidad de trajes bonitos, importantes, pero hay uno especial, uno que le regaló Federico Fellini. Uy, ese es una maravilla de traje. Cuéntenos la historia. ¿Qué pasó con ese traje? Pero es que esa historia es tremenda. Es una historia inesperada. Pues que un día yo fui a Cinecittà, porque estaba rodando Fellini una película, y yo no le conocía a Fellini, y un amigo mío me llevó. Y luego, cuando me dejó en casa,
me dijo, oye, que Fellini me ha dicho que quiere verte mañana a la 1. Y digo, ¿a mí por qué? Y dice, pues porque quiere verte y quiere hablar contigo. Y me dijo que estuvieras a la 1 en la puerta, que yo te recogeré. Y bueno, pues efectivamente yo al día siguiente se lo conté a mi marido, digo, fíjate lo que me ha dicho que tengo que Fellini me espera. ¿Cómo me va a esperar a mí Fellini y tal? Bueno, total, que no fui. Y entonces me llamó él, me dice, oye, pero que el maestro te aspetta. Y yo digo, pero es mentira eso. No, que es verdad que dice que como no has llegado todavía, tal y cual. Bueno, total, que cogí el coche, me fui pitando allí y estaba este otro chico en la puerta, me llevaron a lo que llaman il truco. El truco es ponerte maquillaje y todo eso, ¿no? Ponerte el truco. Y me pusieron truco, todo el truco que quisieron ponerme y unas pelucas y unas cosas, bueno, me dejaron disfrazada. Y Fellini me estaba esperando y me dijo que quería hacer un provino, quería que yo hiciera un provino. Y yo le dije, ¿para qué un provino? ¿Qué es un provino? Y no sé qué. Bueno, total, que me subieron en un coche, estaba todo aquello lleno de gente en la película esta, y empezó, pues, él estaba subido así en una cosa como las de tenis, con un chisme aquí en la... Y entonces empezó a decirme lo que yo tenía que hacer. Pues sube en el coche, tienes que fumar mucho para que haya mucho humo, y tú eres una mujer que estás desesperada porque se te ha ido tu marido y vas al aeropuerto a buscarle antes de que se vaya. Pero tienes que estar furiosa y tienes que estar gritando y golpeándola. Quiero ver el temperamento que puedes tener. Bueno, yo decía, pero bueno, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, por tener ahí a Fellini diciéndome todas estas cosas. Bueno, total, que todo salía mal porque yo no sabía... qué sé yo me ponía muy nerviosa. Yo quería meter la primera porque tenía que andar un poco y tocaba la bocina y bueno, cosas horribles. Él mandó a 2 personas que se metieran en el coche para fumar porque yo no fumaba. Y bueno, cuando ya acabó todo, yo me contó lo que tenía que decir. Yo tenía que decir, en italiano, claro, tenía que decir una serie de cosas de enfado y de furia. Y cuando ya acabó todo, él dijo, ¡ay, muy bien, muy bien! Lei è più brava, es usted más brava que María Callas. Porque María Callas estaba en ese momento haciendo una película, ¿no? Y nada, y entonces me invitó a tomar un té. Y entonces me llevó a un cuarto que estaba todo lleno de trajes, y así colgados, y me dijo, ¿cuál es el traje que más te gusta? Y yo dije, ese. Y entonces, ¡ay, qué buen gusto tienes! Porque ese es un traje que ha recibido un Oscar. ¿Pero cómo ha recibido un Oscar? Pues sí, es de Romeo y Julieta, y le han dado el Oscar que es de Donati. A mí no me sonaba nada, pero me parecía todo precioso. Y entonces me probaron el traje, que el traje tenía un turbante, bueno, el traje era maravilloso, era pintado a mano por Donati y era de la película esa, Romeo y Julieta, pero le habían dado al traje un Oscar. Bueno, total, me da el traje, yo le doy las gracias, luego me convidó a merendar al día siguiente y me propuso hacer cine con él, una película, porque quería que hiciéramos como una tragedia. Y porque veía que yo podía, como Anaman, bueno, yo qué sé, me trató de convencer. Pero claro, yo llegué a casa y se lo dije a mi marido, y mi marido me dijo que no. Y me quedé sin hacer cine. Pitita, me encanta la historia del traje, además lo he podido ver y me gusta mucho. A ver, 16 años con las monjas, 11 años de misa diaria. Tienes el rosario creo en la mesilla, tienes capilla en casa, eres una mujer muy devota, con mucho fervor. Pero sin embargo te decía tu amigo Paco Umbral
que cómo podías compaginar esa vida casi mística con esa mundana de los saraos, del Yo Eslava, de Bogue, saraos en los que yo no hemos coincidido, no sé por qué, pero bueno. Pero ¿cómo compaginas esa vida? Pues si es que yo no llevo ninguna vida especial. Bueno, figúrate esa vida de Paco Umbral, pobre Paco, no de tiempo que ya no está con nosotros. Pero, mira, nosotros veraneábamos en Marbella. Y en Marbella había fiestas como hay en otras partes, pero no había prensa en las otras partes y en Marbella sí, y la prensa es la que lo hace todo. Y eso lo sabéis vosotros mejor que nadie. La fuerza que tiene la prensa, si la prensa quiere sacar a una persona, a un libro, o decir que en tal discoteca hay lo que quieran, lo consiguen. ¿Pero qué encontrabas en esas fiestas? ¿Qué encontrabas tú? No, yo no encontraba nada. Yo encontraba a mi marido porque iba con él. No, mira, a mí, ¿qué te diría yo? A mí me gusta mucho Marbella, me ha gustado mucho Marbella, siempre he tenido muchísimos amigos. El tipo de gente que va a Marbella me divierte mucho porque es gente pues muy normal, muy, no sé, yo tenía allí muchísimos amigos, era íntima de Menchu, que Menchu fue una grandísima persona para Marbella y me gustaba mucho Menchu. Y luego era muy amiga de Jaime Mora, que era divertidísimo, y que al final de su vida, pobre Jaime, me venía a mí cada vez que encontraba una estampa. Como tú tenías una estampa, ¿no? ¿Quién es el de la estampa? Ahora la repartiré. Pitita, vamos ya con la segunda ronda de preguntas. ¿La segunda? Sí, a la segunda. Se nos está haciendo esto, va pasando muy rápido. ¿Se está pasando bien o no? No, yo muy bien. Su marido en casa seguro nos está viendo y también se lo estará pasando bien. ¿Le estará gustando o no? Bueno, sí, pero es que sois muchos, ¿eh? Me dicen nuestros compañeros de realización dos cosas. Uno, que hay que intentar ser también más breve para que entren todas las preguntas en la respuesta y que tenga cuidado con las manos, lo que le dicen también Alberto en la redacción, pero sobre todo para que no le roce con el micrófono, porque igual hay algún problemilla. ¿Le molesta que le llamen pija? ¿Pija? Sí. No, me da igual. ¿Pero le han llamado muchas veces? Sí. Y otras cosas. No, pija no. Ni yo misma sé lo que decir. No sé, puede ser tantas cosas. Puede ser una pija cursi también. No, a mí no me molesta. Me molestan pocas cosas hoy en día ya en la vida. Pitita, no sé si también, o si tampoco te molesta, el humor muchas veces tan imitado. De hecho, te voy a enseñar unas imágenes. No sé si conoces el programa Muchachada Nui. Sí. Vamos a ver las imágenes y ahora lo comentamos, ¿vale? Muy bien. Hola, soy Esperanza Ridruejo, alias Pitita. He conocido gente muy importante, pues fíjate, os doy un Federico Fellini, os doy un Salvador Dalí, una Imelda Marcos, muy amiga de Park Kennedy también. ¡Pitita! ¿No lo había visto nunca? A la señora o el señor o lo que sea. A ese sí Joaquín le veo. Reyes, Pues a Joaquín Reyes le veo todo el tiempo, porque siempre me enseñan cosas de ese señor. Y corriendo para atrás. Y mis nietas también lo ven, que es lo malo. ¿Y usted se lo toma con buen humor o le molesta? Hombre, no me hace gracia, porque no me hace gracia. Si fuera más guapa. Hombre, usted es más guapa que Joaquín Reyes, eso seguro. Pitita, por aquí. Pitita, usted ha compartido fiestas con la alta sociedad, ¿no? Con políticos, con banqueros, en definitiva con gente importante. Sí. ¿Cómo se comporta el establishment en las distancias cortas? ¿Podría contar alguna anécdota? Pues en el fondo, en las distancias cortas, hombre, sí, tienen un poco de personalidad y no se dedican a tratar de demostrar que son de una forma que no son, porque hay cada hipocresía de gente que trata de que vean que son muy finos o muy no sé qué, y es una tontería. Pero yo los encuentro tal como son generalmente. No son... No son... ¿Alguna anécdota que usted recuerde de algún político? ¿Usted ha conocido presidentes, ministros?
Pues no sé, yo siempre me acuerdo, pero fíjate, eso ni lo vi ni nada, no tiene nada que ver, pero yo quería mucho a Fraga, porque Fraga se portó conmigo maravillosamente bien. Yo hace tiempo que doy conferencias y habré dado ya, bueno, he dado porque las he escrito todas, ¿no? Y he dado por lo menos 500 en España, porque tengo un mapa de España y donde doy conferencia pongo Colorado. Resulta que está colorado todo el mapa. Solo hay un pueblo que no he hablado. Bueno, pero la cosa es que doy, pues, no me acuerdo ya porque me ha preguntado. Había preguntado por alguna anécdota de algún político. ¿Está usted hablando de Fraga? Ah, sí, no, por Fraga. Yo a Fraga le quiero mucho. Le empecé a admirar hace siglos, que yo era muy niña, cuando me enteré que cuando todo el mundo huye de todas las cosas peligrosas, este señor da la cara siempre. Y entonces me acordé siempre de cuando se metió en el mar, cuando cayeron aquellas... y él se puso y se fue con otros 3 alumnos. Y eso lo recordé con mucha admiración, diciendo, mira este hombre, como en vez de hacerse el tonto, se coge, se pone su bañador y se mete en el agua. Pues me pareció muy bonito. Y entonces, pues eso es una de las cosas que recuerdo. Pero lo bueno de Fraga, que lo voy a tratar de resumir mucho, es que una de las conferencias la di en un teatro. Esto tiene mucha gracia, en un teatro creo que fue de Galicia, no sé si fue en Pontevedra o... Fue un teatro de 5 plantas y se llenó, todo el teatro se llenó y aquí había todos los palcos y había 5 pisos. Y yo di mi conferencia y al día siguiente me llamó Fraga y me dice... Oye, ¿se puede saber por qué no me has avisado de que venías a dar una conferencia? Digo, hombre, bastante cosas tienes tú para que yo te avise encima. Y entonces me dijo, no, pues mira, yo quiero verte porque te quiero regalar un libro, que me regaló un libro precioso de San Pablo. Y entonces yo le conté que había... que Lucía, que era una de las videntes de Fátima, pues había vivido, que eso no lo sabía, no lo sabía prácticamente nadie. Lucía había vivido en Pontevedra y en Tui durante 21 años. ¿Y por qué yo no lo sé? Digo, ay, presidente, yo qué sé por qué no lo sabes tú. Pues me lo tenían que decir, porque eso es muy bueno para el turismo. Genial. Entre otras celebridades también creo que fue la primera persona en entrevistar a Andy Warhol. Ay, eso sí, eso fue una cosa... Entonces creo que cuando llegó ahí donde quedó con él y tal, había cambiado el mobiliario o algo así. Que nos cuente esa anécdota. Aquello fue precioso. Pues sí, porque Andy Warhol había dicho que no iba a dar ninguna entrevista en España. Y yo trabajaba, porque yo trabajo muchas veces para algún periódico, con Julián Lago, para la revista que empezaba aquel momento él, que no sé si era Tiempo, creo que era Tiempo. Y entonces me llamó Joaquín y me dijo, mira, va a venir Andy Warhol y quiero que le hagas una tal, porque le ha dicho que no quiere dejarse entrevistar, que va a dar una, pero para todos. Y dio la casualidad de que cuando llegó Andy Warhol, pues me convidaron a almorzar con él y me pusieron a su lado. Y entonces yo rápidamente le dijo, Andy venía para una exposición de pinturas. Y yo le dije, oye Andy, porque lo conocía, te quiero pedir un gran favor. Estoy trabajando para tal revista y me han pedido una entrevista que te haga. Ah, estupendo, pues vamos al hotel y me la haces ahora. Y yo me quedé muerta. Digo, oye, no, para eso no estoy preparada. Déjame que la preparen por lo menos. Y me citó al día siguiente que él estaba en el Hotel Villamagna. Y yo, muy precavida, yo le dije a mi hija mayor, oye, nena, tú me tienes que acompañar porque yo sola no me voy, porque yo este señor al fin y al cabo no, tampoco sé...
y me daba no sé qué entrar en la habitación de un señor del Hotel Villamagna era. Bueno, total, que vino mi hija conmigo y empezamos a llamar, tenía una suite y no abría, y entonces ya finalmente abrió la puerta y nos encontramos con lo más grande del mundo. Todos los suelos de la suite, digo todos los suelos, el suelo de la suite, todo con muebles caídos. Y la niña se asustó y me dice, oye, mamá, vámonos, vámonos. Y en ese momento salió él. Yo le dije, no, no nos vamos porque con lo que nos ha costado venir aquí no nos vamos a ir ahora. Y en ese momento, ¡pam!, salió él, impertérrito, como si estuviéramos en un sitio normal. Y nos hace pasar. Y entonces yo cogí, dice la niña, ¿qué hacemos? Digo, sentarnos. ¿Pero dónde nos sentamos? Digo, pues en el suelo. Y entonces cogimos, yo me senté en el suelo, la niña se sentó a mi lado, él nos miró así con cara como de odio y de ver que nos habíamos sentado en el suelo, pero cogió y se sentó a mi lado. Y entonces empezamos a hacer la entrevista, yo llevaba cosas escritas y empecé a preguntarle, ¿estás contento con tu faceta de pintor? Porque no sé qué, no sé. No, porque lo único que yo quiero es hacer modeling, o sea, modelar. Ser un hombre modelo, de esos que van y vienen, porque yo tengo un gran complejo de mi físico y la única forma de que se me quite el complejo es la pasarela. Bueno, y ya en ese plan, contestándome al revés a todo lo que yo le preguntaba, pues siguió en la entrevista. Luego me dijo que si yo quería hacer una entrevista para él, para su periódico Interview, y yo pensé que Interview era el de Madrid, y dije, yo no me puedo meter en Interview. Y no era el de Madrid, fíjate qué tontería. Bueno, total, que al final me dice, oye, ¿y tú cuando haces entrevistas siempre te encuentras las habitaciones como esta? Todo roto y todo por el suelo y todo. Y dije, pues no, nunca, la primera vez. Y dice, ¿y por qué no te asustaste? Digo, pues porque te quería hacer la entrevista. Y me dice, pues yo me quedé completamente frustrado al ver que no decías qué es esto y que te sentaras en el suelo, porque fui yo el que me dediqué toda la mañana a tirar las cosas y tal. Bueno, luego nos trajeron una merienda. Luego, con todo lo de la merienda, que había muchas tartas y cosas, a mi hija le empezó a hacer como jueguitos con los papeles y con los lazos y tal. Y luego me empezó a dar consejos. Mira, tú eres muy alta, tú llamarías más la atención si te tiñes el pelo de rojo vivo. Muchas gracias. Me gustaría proponerle el mismo juego de antes, pregunta-respuesta, pero con otro tipo de personajes. Yo digo unos nombres y usted me tiene que definir esos personajes en una frase o un par de palabras, ¿vale? Por ejemplo, empezamos por Mariano Rajoy. Me encantó el último discurso que le oí hace una semana. Carmen Chacón. Me parece muy valiente y me cae muy bien. Esperanza Aguirre. La quiero muchísimo, desde hace muchísimos años. Y le iba a preguntar por Fraga, pero ya lo han hecho. Ahora entonces le pregunto por Santiago Carrillo. Pues creo que es de Soria, Santiago Carrillo. No lo sé, lo digo en serio. Pues nada, pues ¿qué le digo de Santiago Carrillo? No lo conozco personalmente, pero me da la impresión de haber oído de que había nacido en Soria. Suficiente. Pitita, aquí. Si no me equivoco, tú de pequeña quisiste estudiar una carrera y fue tu padre el que no te dejó. Sí. ¿Qué opinas que ahora pase todo lo contrario? Que sean los chavales los que no quieren estudiar y sus padres sean los que los obligan. Pues mira, me parece que sí tiene gracia, es curioso lo que está cambiando el mundo y lo que ha cambiado el mundo. Yo no sé dónde vamos a ir a parar, pero me parece que vamos por muy mal camino, no en España, sino en todos los países. Pitita, por aquí. Ya hemos aclarado antes que usted fue diplomática, 15 años. 15 años. ¿Usted ha estado presente...? Bueno, si no sé ya ni hablar. Yo no, mi marido. Ah, su marido. Sí.
Bueno, el caso es que usted ha estado presente en conversaciones de la élite social y política de un montón de países, de este país, de Reino Unido, de Italia, de Estados Unidos. Sí. Me pregunto si, pasado el tiempo, usted ha tenido alguna de la sensación de que la élite política de España no hizo todo lo que estaba en su mano para que la dictadura terminara antes en este país. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de remordimiento o cree que, digamos, esa élite hizo todo lo que pudo? Mire, yo nunca miento, es una desgracia. Y entonces yo le tengo que decir que a mí la dictadura, personalmente, yo no digo que no fuera, pero yo no lo sentí así. Fue la época que mi marido estuvo de embajador en España, de Filipinas. Tuvimos mucho trato con la familia Franco. La señora de Franco, a la cual yo no conocía personalmente, dio la casualidad de que los primeros días de estar nosotros de embajadores estuvimos alquilando un piso que era de ella. Y entonces con esa conexión que tuvimos, nos caímos muy bien. Yo le hice una serie de peticiones, que me cambiara tal mueble por tal mueble. Ella me lo hizo todo con muchísimo cariño, y yo por eso no puedo decir que yo deseara que acabara la dictadura. Pitita, por seguir con esas etapas pasadas de la historia de España, tengo entendido que usted hizo el servicio social de la sección femenina a las órdenes de Millán Astray. Sí, Millán Astray, encantador. ¿Usted conoció a Millán Astray, de verdad? Mi madre conoció a Millán Astray con muchísimo. El ojo tapado, las lesiones. Sí, era genial. Y a mí ese tipo así de persona un poco extravagante, sobre todo valiente. Yo lo que admiro es la valentía. Se le atribuye una frase a Unamuno de "muera la inteligencia" a Millán Astray. ¿Qué le parece esa frase? Sí, no, a mí me parece, vamos, yo trabajé para él, o sea que yo le conocí bastante. Trabajé en su propio despacho, vamos, porque Millán Astray era muy amigo de mis padres. Y yo le conocí muchísimo porque cuando mamá pedía para la Cruz Roja esas mesas que se ponían en aquella época, él iba allí con toda su gente, y bueno, cuando llegaba Millán Astray teníamos público. Y sí, trabajé para él. Pitita, por aquí. No le voy a preguntar a quién votó, pero sí le voy a preguntar porque en la derecha española hay gente que está muy en desacuerdo con algunas cosas que está haciendo el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por el que le preguntaban hace un momento. ¿Cómo cree que está haciendo las cosas Mariano Rajoy? ¿Cómo está funcionando este gobierno? Mire, ¿A usted le está decepcionando? Al principio yo estaba asustadísima, y ahora sigo asustadísima porque yo veo que el mundo va a pasar algo me refiero, algo fuerte. Y bueno, que me pareció... Este gobierno, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo está funcionando? Claro, es que es un caso tan excepcional el mundo entero hoy en día, lo que está sucediendo. Yo que sé cómo lo está haciendo el señor Rajoy. Yo creía que lo estaba haciendo fatal, la verdad, porque claro, el rebajar, el cortar, todo esto. Pero me gustó mucho, como acabo de decir, el último discurso que tuvo. Lo encontré muy prudente, muy serio, muy sabiendo lo que se decía. Y así como anteriormente se me cortaba el corazón cuando veía tanto recorte. Pero a lo mejor este señor tiene algo en su mente que yo no he podido todavía dilucidar, y que tiene razón, vamos, no sé cómo explicarle, que tiene razón, aunque no me gusta nada los recortes y lo que está haciendo, pero le vi distinto, le vi muy seguro. Pitita, cambiamos un poquito de asunto. Usted fue muy amiga de Pat Kennedy. Uy, íntima. Me gustaría saber un poco alguna curiosidad de la familia presidencial. ¿Cómo eran en el trato? Mire, la familia Kennedy desde luego era para estar con ellos todo el día. Eran todos eran fantásticos. Los Kennedy todos llevaban lo mismo dentro. Y yo creo que fue la madre,
porque la madre, una anécdota de la madre que hay genial, Pati y yo nos repartíamos un poco los meses del año. O sea, por ejemplo, ella iba mucho a Francia porque le gustaba mucho la moda y entonces me llevaba a mí pues, a los mejores señores de Francia, a los mejores costureros. Y ella le encantaba Marbella y entonces pues venía siempre a casa en verano. Y luego hacíamos viajes juntas. Ella me venía mucho a las conferencias que yo daba. Cuando yo daba conferencias nunca leía, porque me lo dijo ella. No se te ocurra leer porque pierdes, te quedas fría, no llegas. Y venía a todas las conferencias y se ha recorrido España conmigo en las conferencias. Y la madre, como digo, un día yo vivía en casa de ella y entonces un día estaba mi marido y yo en casa de ella y estaba la madre. Y la madre era genial, era la más genial de todos. Y entonces venía de Europa y se iba a su casa. Visitó a su hija, luego se iba a su casa y entonces le dijo mi marido, ¿quiere usted que la lleve a su casa en coche? No, me doy un paseíto. Acababa de venir de Europa y se quería dar un paseíto hasta su casa andando. Es decir, una mujer con un temple impresionante. Tita, usted estuvo en compañía del rey cuando asesinaron a Carrero Blanco, ¿no? Ay, cuéntenos sí, horror, cómo fue la experiencia, cómo actuó el rey, Juan Carlos. Hoy el rey cómo actuó maravillosamente. Pues estábamos de embajadores aquí y vinieron a cenar a casa los reyes. Y habían asesinado a Carrero Blanco el día anterior o 2 días antes, que vivía al lado de nuestra casa. Y entonces, cuando llegó el rey, estaba mi marido, por supuesto, esperándole abajo, y luego estaba muchísima gente, pero por lo de Carrero Blanco, que vivía 3 casas más allá, y estaba peligrosísimo el balcón nuestro. Y entonces el rey lo primero que hizo fue salir al balcón. Y entonces mi marido salió detrás de él y le dijo, Majestad, está muy peligrosa la calle porque Carrero Blanco vive en esa casa, vivía. Y el rey estuvo bárbaro porque le cogió así, le dijo, embajador, embajador, no te preocupes por mí, que yo he aprendido a no tener miedo nunca. Esas palabras le contestó el rey. Pitita, bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista, no sé si la has pasado bien o mal. Sí. Y estos 12 canallas, sí. Bueno, yo en representación de ellos te tengo que hacer un ofrecimiento, es que me concedas un baile. ¡Uy, un baile! Sí, ¡Uy, un baile! Pero sí, o un sí. intento. ¡Uy, por Dios, un baile! Vamos a intentar bailar o hacer un intento con esta moveta, que no sé si podrá. ¿Qué tienes? No, tengo la cadera de metal. Ay, María, por Dios, cuánto lo siento. Muchas gracias, es un honor, ¿eh? Oye, que a mí me gusta bailar. Sí, yo no sé bailar, yo sé bailar sevillana, pero esto no. ¡Ay, sevillanas! ¿A la vuelta no? Vamos. Lo he pasado divinamente bien en este programa. Yo venía con un poco de miedo porque, claro, había tantos chicos jóvenes que me iban a preguntar cosas que yo no sabía ni lo que me iban a preguntar ni lo que iba a contestar yo. Pero ha sido todo precioso, los chicos son encantadores. Yo recomendaría a todos los que me estén oyendo pues que vengan a ver estos programas, que los vean, porque son muy interesantes y muy divertidos estos, y luego también los que hacen a los hombres, que esos son las mujeres las que se dedican a hacerles las preguntas. Hay muchas señoras que podrían venir aquí, que lo harían muy bien. Yo le tengo mucho cariño a Carmen Martínez Bordiú. O sea que os diré que tratéis de traer a Carmen Martínez Bordiú, que lo hará muy bien.
Y aparte de todo es muy simpática, es francamente simpática Carmen Lomana. Y a mí me hizo una entrevista y fue una entrevista que me gustó mucho, vino a casa a hacérmela y quedó muy bien la entrevista. Y bueno, pues a mí es una persona que me parece muy bien y que la admiro mucho, una vida interesante, además es muy culta, en fin, una persona pervene. Rita, por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hablando de glamour, tengo entendido que la mismísima reina de Inglaterra le invitó a usted a merendar. Y creo que hubo alguna anécdota por ahí. Sí, muchas, sí. Si me puede contar una o cómo fue esa experiencia. Bueno, pues mire, primero la conocí a la reina de Inglaterra, mi marido y yo la conocimos por primera vez en casa de una pareja súper encantadora, que desgraciadamente ninguno de ellos está ya con nosotros, que fueron los Jaipur. Ella además una mujer muy inteligente, él fue un gran jugador de polo y murió precisamente jugando al polo. Y anécdotas, bueno, anécdotas sobre todo con la reina, porque la reina de Inglaterra es de las personas que yo más admiro. Yo no tenía una ligera idea de lo que era la reina de Inglaterra, pero por lo que... Su nombre es sinónimo de elegancia y saber estar, un porte que no todas tienen a pesar de las muchas imitadoras que le han salido. Ella se define como una mujer conservadora y muy católica. Pitita Ridruejo, todo un símbolo de las fiestas y de la jet set española, visita esta noche 12 hombres sin vergüenza. ¿Qué tal, Pitita? Muy buenas noches. Hola. Bienvenida aquí al programa, un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, lo mismo digo. Lo de Pitita, ¿de dónde le viene? Porque usted se llama Esperanza, ¿no? Pues mira, me alegro que me lo preguntes. Viene de José María Pemán. Hace muchísimos años. Yo era compañera en el colegio de Cristina Pemán, hija de José María. Y José María era una persona adorable, encantador, cariñosísimo. Y íbamos mucho a su casa. Y entonces a él le extrañaba también que a mí me llamaran Pitita, porque él era andaluz, la Virgen de la Esperanza me los habían colgado, nos habían dicho con anticipación las cosas que iban a suceder durante esos días, y yo llevaba los trajes adecuados a lo que ellas me habían dicho, y me dijo una de las damas, ¿qué ha pensado ponerse usted? Digo, pues esto. Y me dice, no, esto no, esto. Ah, no, lo que usted me diga, esto, lo que usted quiera. Pero todo el mundo encantador, por supuesto. Y, pero pasaron muchas anécdotas, porque me acuerdo que una cosa que nos habían dicho para preparar esta entrada en Windsor fue que no podíamos llevar ningún regalo, que a la reina no se la podía regalar nada. Y que a la reina tampoco se le podía hablar así de entrada, había que esperar a que ella te hablase. Y bueno, pues yo de todas formas, como yo era amiga de su hermana Margarita, que era encantadora, un sol de persona, Margarita me había dicho, no hagas caso, a mi hermana cómprale unos bombones que se llaman Black Forest, que están en tal tienda, porque le encantan, y tú se los das sin que te vean, y te lo va a agradecer mucho porque le gustan mucho esos bombones. Total, que yo compré los bombones. Es de Sevilla, una maravilla, y llamarme como ella, Esperanza, y luego ponerme Pitita, pues a él le parecía pues, que no pegaba mucho. Y entonces él me hizo un pequeño versito que decía, ¿por qué te llaman Pitita si tu nombre es Esperanza, que es palabra tan bonita? Y tenía toda la razón. ¿Por qué me llaman Pitita? Pues me siguen llamando Pitita y fíjate si ha pasado tiempo. Pero es una tontería lo de Pitita, francamente. A mí me gusta Esperanza y me gusta Macarena, que Macarena es Esperanza.
y me gusta María de la O, que es precioso y que también es esperanza, pero me llaman Pitita. Bueno, pues ya, esa es la historia. Aclarado queda. Sí. Vamos al lío, póngase en situación. Ay, Dios. Se abre el telón y aparecen Pitita Ridruejo y Carmen Lomana entrando en un todo a 100. Carmen Lomana, pues... Entrando en un todo a 100, para que lo vean. En un todo a 100. ¿Cómo termina la escena? ¿Qué ocurre? Pues gana Carmen Lomana, gana seguro Carmen. ¿Pero qué compra? ¿Qué se lleva, no? Pues ella se compra unos trajes preciosos que le hacen muy buena facha y que le favorecen mucho, lo que se dice glamurosos, y se peina muy bien, con un pelo rubio precioso. Que había oído, me parecía que era una mujer muy seca, una mujer un poco dura. Bueno, cuando la conocí, todo esto se me vino abajo. Es cariñosísima, no estuvo viviendo nada menos que 3 días con ella en el castillo de Windsor. Y eso ya es impresionante, porque entrar a ese castillo, estarte esperando allí pues unas damas de la reina para la mujer, y para mi marido pues unos señores, y luego nos llevaron por ese inmenso castillo a nuestra habitación, que nuestra habitación no era nuestra habitación, era una gran suite. Y en esa gran suite maravillosa, de la época, todo maravilloso, pues había 2 dormitorios. Y como son muy precisos los ingleses, nos explicaron que aunque viéramos 2 dormitorios, pues que si queríamos dormir en el mismo, perfectamente podíamos hacerlo. Entonces, en fin, una serie de cosas así muy curiosas. Luego, esa noche teníamos una cena, una de las damas me preguntó a mí qué traje se va a poner, me habían deshecho ellas las maletas y